Estás en sintonía de Unos Minutos con mi pueblo, el espacio del sacerdote con su feligresía. Unos minutos con mi pueblo. Hola, hola, muy buenos días, queridos hermanos, feliz inicio de semana, feliz lunes, día en que el Señor nos permite pues iniciar esta nueva semana en torno a su palabra. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Qué grande es su riqueza, qué grande es su poder, y todo lo que hace lo hace por amor. Qué grande es su riqueza, qué grande es su poder, y todo lo que hace lo hace por amor. Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes, tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo, o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Alabemos al Señor de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. Alabemos al Señor de todo corazón. Justas y verdaderas son sus obras, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Alabemos al Señor de todo corazón. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. Alabemos al Señor de todo corazón.
Les invito a que juntos meditemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde el evangelista San Lucas en el capítulo 10, del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que estuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta parábola que Jesús hoy nos presenta, una vez más, una parábola más, sale del corazón del propio Maestro. Pues él caminaba por Galilea muy atento a los mendigos, a los enfermos, que veían en medio de él la esperanza para encontrar su compasión. Quería Jesús enseñar a todos a caminar por la vida de compasión. Jesús muestra que el corazón de ese samaritano es bueno y generoso, y que a diferencia del sacerdote, que a diferencia del levita, el samaritano pone en práctica la voluntad de Dios, que quiere la misericordia más que todos los sacrificios corporales que nosotros podamos hacer. Y déjeme decirle, queridos hermanos, Dios siempre quiere la misericordia y no la condena hacia todos. Quiere la misericordia del corazón porque Él es misericordioso y sabe comprender bien nuestras miserias, nuestras dificultades, también nuestros pecados. A todos nos da este corazón misericordioso. El samaritano hace precisamente esto, imita la misericordia de Dios, la misericordia hacia quien le está necesitando. Cuando Jesús dice amar a tu prójimo, no quiere decirnos que nos apropiemos de él, sino que sintamos la compasión hacia aquellas personas que nos necesitan.
vivir acogiendo, acompañando, sirviendo, dando y recibiendo ese amor que Dios nos concede. Sin esto, la vida queda sin sentido. La vida es insípida. Amar al prójimo no es fácil y de esto tenemos que tenerlo bien claro, bien en cuenta, para no frustrarnos en el camino de la vida. Porque requiere donarse a los demás. Y ese donarse cuesta, porque no a todos los tratamos o queremos de la misma manera. Por ello tenemos que lograr amar a todos por igual, sin ninguna distinción, quererlos a todos sin preferir a nadie. Es difícil, pero no imposible. Y por eso Jesús hoy nos invita pues a mirar bien ese significado del prójimo. Prójimo significa también el que cumple el mandamiento del amor al prójimo. Ese mandamiento que Jesús nos ha dejado bien claro. El buen samaritano, en efecto, es todo aquel hombre que se detiene al lado del sufrimiento del otro hombre, cualquiera que sea, y se detiene para auxiliarlo. Detenerse no significa curiosidad, sino disponibilidad. Muchos salen ante la necesidad del que sufre de lejos, por curiosidad, sin involucrarse. Fue un poco lo que le pasó al sacerdote y al leví cuando pasaron al lado de este hombre. No sé si lo miraron, o a lo mejor lo miraron, pero no se involucraron. El buen samaritano es cada hombre sensible al dolor ajeno, el hombre que se conmueve por la desgracia del prójimo. Si Cristo subraya esta compasión, quiere decir que esta es importante en todo nuestro comportamiento frente al sufrimiento de los demás. Es necesario, por tanto, cultivar en nosotros, queridos hermanos, esta sensibilidad del corazón, que es el mayor testimonio que nosotros podemos ofrecer a la humanidad entera. El buen samaritano es aquel que tiene un corazón bueno, compasivo y misericordioso, el que se enternece ante el sufrimiento del otro, pero además que hace todo lo posible por aliviarlo, no solo compartirlo, no solo compadecerse del dolor ajeno, sino también haciendo algo eficaz para remediarlo, como lo hizo aquel samaritano de la parábola. Lo curó, lo ungió, lo vendó, lo cargó, lo llevó, lo atendió y lo dejó en buenas manos. El buen samaritano, por tanto, es Jesús. Él es el que se compadece, el que se enternece de la muchedumbre, porque amaba al pueblo que andaba como ovejas sin pastor. Y Él nos sigue colocando ese ejemplo a cada uno de nosotros para que nos pongamos en acción, para que este evangelio, para que esta palabra nos comprometa. No hay verdadera reflexión bíblica, no hay verdadera meditación del evangelio, no hay verdadera escucha de unos minutos con mi pueblo si nosotros como cristianos no nos comprometemos en la acción. ¿A qué te comprometes ante este evangelio? Quiero invitarte, iluminarte, para que en este inicio de semana te comprometa. Primero, examina cómo estás viviendo este tiempo de la pandemia. Ante tantas necesidades, ante tanta gente, y si estás en Venezuela, aún más, ¿cómo estás viviendo este tiempo ante tanta realidad de sufrimiento que atraviesa nuestro país? Pide a Jesús que transforme tu corazón y te enseñe a ser misericordioso o misericordiosa como el Padre. El segundo reto que te invito en este día es a plantearte
¿Cómo puedes ser un buen samaritano con las personas que están pasando necesidad, que están sufriendo, que están buscando una mano amiga? ¿Qué puedes hacer hoy por ella? Quizás no tengas mucho que ofrecer, quizás estemos compartiendo el mismo sufrimiento, la misma pobreza, la misma escasez, pero siempre hay algo, siempre hay algo. Decía la Madre Teresa de Calcuta, nunca somos tan pobres para dar algo a aquel que nos necesita. Te invito además a que reces por las personas que por distintas causas han tenido que abandonar nuestra tierra, nuestro país, y buscan la forma de ayudarlas en realidad a cada día a través de la misericordia. El buen samaritano, finalmente, no solo socorre al necesitado, se compromete con su denario para pagar la deuda. Es un buen momento para socorrer al necesitado en medio de esta pandemia. Al samaritano que pasa a tu lado para entregar parte de su denario y ayudarlo. Queridos hermanos, que este Evangelio nos ayude a ser más sensibles, nos ayude a ser más prácticos ante las realidades de todos los que sufren. Hay gente que sufre más que nosotros. Todos estamos sufriendo, pero hay gente que la está pasando peor que nosotros. Muy difícil. Acordémonos de ellos en la oración, acordémonos de ellos en la colaboración, acordémonos de ellos en la medida en que podamos ofrecerle una mano amiga. Hagamos juntos la comunión espiritual diciendo: Señor Jesús, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Como no te puedo recibir hoy sacramentalmente, te pido que vengas en la comunión espiritual, que me llenes de tu presencia, que me sanes, que me liberes. Concédeme la gracia, Jesús, de preparar mi vida para un día recibirte en el santísimo sacramento del altar. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Padre y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes, sobre su familia, y les acompañe siempre. Amén. Feliz semana en el Señor para todos.